Y los versículos son el 28 y 29. Es un texto que leemos, repetimos y repetimos y repetimos. ¿Sabes qué sucede con las cosas que se repiten mucho, no? Que a veces se pierde un poquito el significado, ¿eh? Pero la palabra del Señor jamás pierde el sentido ni el significado, porque es Dios mismo el que está detrás de ella. Y vamos a leerlo. Aunque alguien me lo podría decir de memoria. ¿Alguien sería capaz de decirme de memoria? Le doy €1. No, que no tengo €1. No. ¿Alguien es capaz de decirme Romanos 8, 28 y 29 de memoria? Y si no de memoria, pues que lo lea, por lo menos, ¿eh? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Bueno, ya está. ¿Sí? ¿Quién? Muy bien. ¿Sigamos? Vale, gracias, Marisa. Son llamados, perfecto. Lo estás parafraseando súper bien, de verdad, ¿eh? Estás diciendo lo que dice. Perfecto. Y si lo tenemos ahí detrás ya lo puedes acabar de leer, ¿eh? Lee el 28 y el 29, porfa. Marisa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, un aplauso para Marisa. Además tiene un bebé en brazos, o sea que ya... Si soy yo que tiene que hacer eso, ya te digo yo que o leo o aguanto al niño en brazos, ¿eh? Si preguntásemos a muchos de nosotros cuáles son los textos favoritos de la Biblia, en todo el ancho de la Biblia, probablemente encontraríamos en nuestro propio imaginario este versículo de Romanos 8, 28 y 29. ¿Es así? ¿Para alguien que sea su favorito? ¿O de los favoritos, de los 10 favoritos, de los 100 favoritos, de los 1000 favoritos? Es un versículo donde el Dios nos está hablando y nos está dando una promesa. Eso es lo que está hablando aquí. Es una promesa. Pero ¿sabes qué sucede? Que algunas veces nosotros no alcanzamos a bajar a la profundidad del sentido verdadero de las Escrituras. Nosotros leemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y eso es fenomenal. Y es así, que todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios es un Dios que se implica. Pero estos versículos tienen una profundidad muchísimo mayor, y en esta mañana pues quisiera que pudiésemos desglosarla un poquito. Significa mucho más de lo que nosotros leemos someramente. Así que, para entrar a este texto, me gustaría que pudiésemos meditar y abrazar la verdad de la palabra del Señor en nuestra vida y descansar en las promesas que el Señor nos ha dado, porque en su palabra encontramos muchísimas promesas que es para cada uno de sus hijos. Amén. Dios es soberano de todo. Dios es el origen de todo. Dios es el creador de todo. Dios no está limitado por las leyes físicas, por las leyes temporales. Dios no tiene ningún límite. Dios es Dios. Y no hay nadie que abarque a Dios, sino que Dios lo abarca todo. Pero ese Dios, que es más grande que nada, entendedme el ejemplo, que no cabe en ningún lugar, que vive completo en sí, no decide vivir en sí mismo o para sí, sino que Dios es un Dios relacional, un Dios social que busca tener relación con sus criaturas, con sus hijos, como somos tú y como soy yo. Así que Dios está muy implicado con tu vida. Dios, un día que te rescató, que te salvó, dijo que te iba a acompañar toda tu vida en el proceso de transformación de tu vida. Esto es un versículo, como os he dicho antes, que son una promesa para cada uno de nosotros, que son bálsamo
para nuestras vidas, en cada momento que nos podamos encontrar. Y el primer punto que quiero compartir con vosotros, y tiene que ver con esto, es que todo para los hijos de Dios, todo contribuye para bien. Y empieza el versículo 28 con un verbo, saber, sabemos. El verbo, esta frase de y sabemos, se repite en 5 ocasiones en Romanos, y el verbo saber en 13. Pero se refiere a un conocimiento no teórico, sino un conocimiento que se da en nuestro interior por la presencia, por la revelación del Espíritu Santo. Nosotros que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la certeza de que Dios es Dios y que nos ama profundamente. Más allá de que nosotros no podamos ver a Dios, porque no podemos verlo de una manera natural, porque Dios es espíritu, no quiere decir que porque no podamos verlo, Él no sea real, sino que justamente Dios es un Dios que es tangible para la fe. Al igual que hay tantas leyes naturales o físicas que son tangibles, aunque nosotros no las toquemos, no las veamos. ¿Alguien se ha electrocutado alguna vez? ¿Alguien ha metido alguna vez un dedo en el enchufe? ¿Qué tal? Sí, bien, ¿no? Hay, ¿qué tal? No te gusta estar dentro del enchufe. Y si alguien te dice, oye, ¿por qué no coges ese cable con las 2 puntitas y lo ves enchufado? ¿Qué harías tú? Que venga un especialista. ¿Por qué no lo volverás a coger, ese cable? ¿O por qué no volverás a meter el dedo en el enchufe? Pues porque sabes que eso enrampa. Enrampar es en mallorquín, ¿de acuerdo? Que da calambre. Da calambre y por lo tanto las consecuencias no son buenas, no son saludables para mi cuerpo. Nosotros experimentamos físicamente cosas, como acabamos de hablar de los calambres, y entonces no hace falta que nadie nos explique cómo es eso. Al igual que nadie nos tiene que explicar cuando conocemos a Dios cómo es Él, porque por la fe, por la revelación del Espíritu Santo, nosotros podemos entrar en comunión con Dios. Sabemos por la fe que Dios es un Dios de amor, que Dios, siendo Dios y siendo más grande que nada, tomó forma de hombre, forma de siervo, se hizo un hombre que llevó su vida a morir por nosotros en la cruz a causa de mis pecados. Cuando nosotros andábamos lejos de Dios, Dios se hizo cercano. No fuimos nosotros los que fuimos a buscar a Dios, sino que fue Dios el que vino a buscarnos. Nosotros no merecíamos el amor de Dios, pero Dios nos amó. Así que hoy tú y yo podemos saber en nuestro corazón, en nuestro interior, por la obra del Espíritu Santo, que Dios nos ama y que está con nosotros siempre. La palabra del Señor nos dice en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin de los tiempos. Y esta certeza la tenemos porque sabemos quién es Dios. Porque sabemos que Dios es un Dios real y Dios es un Dios cercano. Pero también sucede otra cosa, que al igual que sabemos que Dios es un Dios cercano, que es real, dentro de nosotros vive una naturaleza que es otra naturaleza que no tiene que ver con Dios. Es una naturaleza que venimos heredando de Adán, del viejo Adán, de nuestra antigua naturaleza, que nos lleva a vivir en el pecado. Y vivir en el pecado tiene que ver con vivir para nosotros y descartar a Dios. ¿Sabéis? El pecado mora en cada uno de nosotros. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? Porque si no, no haría falta que estuviésemos aquí. Y nosotros necesitamos ser transformados por Dios cada día. Entonces, el pecado mora en nuestro cuerpo, mora en nuestro interior y hace su obra. Y al igual que sabemos que Dios es un Dios real,
el pecado también es real. También somos personas que no solamente moran nosotros, sino que además el pecado nos circunda alrededor de donde nosotros nos encontremos. El mundo está lleno de pecado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por todo, el Dios de este mundo está en este mundo y hay pecado por todos los lados. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir abrazando al Señor y no abrazar lo que este mundo nos propone, incluso hasta lo que nuestra propia naturaleza nos lleva a vivir. Os he dicho que a veces sabemos lo que Dios quiere hacer, pero también sabemos lo que hace nuestra naturaleza. ¿Alguien ha pasado algún problema alguna vez? ¿Alguien ha tenido alguna dificultad, alguna circunstancia adversa? ¿Alguien? ¿Alguien de aquí? Levante la mano, los pies, las manos, ¿sí? Todos. Y parece, os digo una cosa, a mí me pasa esto. Parece que a pesar de que el Señor estuvo conmigo cuando estaba con dificultades en momentos anteriores, que yo decía, madre mía, esto es una montaña que no la puedo saltar, que no la puedo escalar, a pesar de esto, y que el Señor me ayudó, me vuelvo a encontrar con un problema y yo digo, ya estoy frito, estoy muerto. Y volvemos a tener una relación con el Señor de cero, dudando del Señor, dudando si será capaz o si querrá volver a echarme un cable. Y nosotros necesitamos entender que en medio de las tormentas, de las dificultades, de las adversidades, que si no tenemos, tocaremos madera, tenemos algún día, no podemos olvidarnos, tenemos que recordar que Dios está con nosotros, que tenemos que saber esto sobre todas las cosas, que vea lo que vea, sienta lo que sienta, porque no siempre es lo mismo lo que veo y lo que siento a la realidad de Dios. Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. Puedo pasar por dificultades, como pasamos en muchas ocasiones. Pablo, cuando conoció a Jesús, él se convirtió en enemigo de aquellos que eran sus compinches, sus compañeros de camino. Él era fariseo y perseguía a los cristianos, pero ahora resulta que él se convirtió a Jesús, al cristianismo. Y aquellos que eran fariseos, que él les acompañaba, se convirtieron en sus adversarios más aférrimos. Y entonces vemos como él está predicando el Evangelio y no le fue nada fácil predicar el Evangelio. Y dice lo que le costó en 2 Corintios, dice que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Él lo pasó mal por causa del Evangelio. Tuvo dificultades, tuvo contratiempos, de hecho casi le cuesta la vida unas cuantas veces. Pero dice lo siguiente, él no se quedó mirando las dificultades. En el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que él vivía, todo lo que tú vives hoy, ¿sabes qué va a pasar con esto? Va a pasar. Va a pasar todo. Y tú a veces uno piensa, yo me voy a quedar muerto en el camino. Tú no te vas a quedar muerto en el camino. Porque el Señor te va a acompañar. Porque el Señor te va a ayudar. Entonces necesitamos saber, como Pablo sabía, como Job sabía, decía, que a pesar, o conocéis un poco la historia de Job, ¿no? El hombre más paciente del mundo. Que a pesar de lo que vivió, a pesar de que lo perdió todo, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
¡Wow! Porque Job conocía a Dios. Sabía quién era Dios. El segundo aspecto que quiero compartiros es que sabemos que los que aman a Dios, no todo el mundo ama a Dios. Hay personas que se acercan al Señor por puro interés. De hecho, todos nos acercamos al Señor por interés. Un día necesitamos algo del Señor y nos acercamos a Él porque necesitamos algo. Pero muchas personas se quedan solamente en las puertas de lo que Dios quiere darles. Solamente se acercan a Dios por el interés de poder ser resuelto un problema concreto en su vida o porque estaban mal o lo que fuese, pero no avanzan en su relación con Él. Hay un dicho que dice, ¿por qué te quiero, Andrés? Por el interés. Hay personas que solamente se acercan a Dios por el interés. ¿Conoces a alguno de ellos? Bueno, yo era de esos también, ¿eh? Pero el Señor no permitió que me quedase en las puertas, en el interés, sino que me ayudó y me cautivó para que avanzase en mi conocimiento, en mi relación con Él. Porque como Él me amó, a pesar que yo no merecía ese amor, pues después yo pude amarle como consecuencia de ese amor recibido. Pero no amamos nosotros primero al Señor, fue Él el que nos ama a nosotros primero. En 1 Juan 1:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y primero es primero. Él tomó la iniciativa. Ese amor de Dios que es nacido de Él no tiene límite. Es un amor entregado que no se mira a sí mismo. Jesús no se miró a sí mismo. No miró la gloria que tenía con el Padre en los cielos. No miró cómo estaba con el Padre. Él dijo, bueno, me voy a hacer un ser humano. Tampoco se fue a un palacio, no fue un César, fue a vivir en una región bastante recóndita del Imperio Romano, allí en Israel. Él bajó hasta lo más profundo a pesar de quién era Él. Y todo esto, ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Él nos enseñó el verdadero ejemplo de lo que es el amor. No un amor partidista, no un amor que solamente se entrega cuando va a recibir a alguien algo a cambio, porque a veces amamos de esta manera, sino un amor que se entrega totalmente sin esperar nada a cambio. Y este es el amor que Dios nos llama a vivir. Un amor entregado, un amor que se da de una manera incondicional. Y este es el amor que dice en griego que es el amor ágape. Pero este amor no nos nace, a mí no me nace naturalmente. Permíteme un segundo, que se me está yendo la voz. Ahí está el agua. No, aquí está el agua. Ah, y el Kleenex también. Vaya. Gracias, Walter. Pero no nos nace ese amor a nosotros de amar desinteresadamente. No nos nace, a mí no. Solamente podemos amar desinteresadamente cuando Dios viviendo en nosotros y nosotros le damos lugar a Él, nos ponemos en un segundo lugar y le decimos, Dios, que sea hecha tu voluntad en mí. No soy yo más, sino que eres tú en mí. Estamos llamados a amar como hijos de Dios, a Dios sobre todas las cosas. Primer gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo, porque no podemos desligarlo. Y ese es un amor del cual estamos llamados a aprender. Pero a veces
este amor que nosotros vivimos sufre contratiempos. Sufre contratiempos. Y a veces no es tan fácil vivirlo. A veces nos encontramos en la vida con circunstancias que nos hacen preguntarnos si de verdad el Señor nos ama. Yo me he preguntado alguna vez, Señor, si yo te amo, si tú me amas, ¿por qué permites que esto me suceda? ¿Alguien le ha preguntado esto al Señor alguna vez? ¿Por qué me permites esto que me suceda? Cuando tú y yo somos uña y carne. Cuando yo soy tuyo. Pero mi querido hermano y hermana, Dios, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras tormentas, quiere que podamos verlo a Él sobre todas las cosas. La palabra del Señor nos habla de que podremos pasar por el fuego, pero nos quemaremos. Que pasaremos por las aguas, pero no nos vamos a ahogar. Jesús mismo pasó por todos nuestros dolores, por nuestras dificultades, y no le dijo a Dios, madre mía, Padre, no me has descartado. No. Dios nos sigue amando profundamente, y en medio de nuestras dificultades, Dios quiere que tú sepas que Él te ama profundamente. ¿Amén? ¿Amamos a Dios? ¿Cuánto le amamos? ¿Ágape? ¿Filios? ¿Cómo amamos al Señor? Estamos llamados a amar al Señor de todo nuestro corazón. Ahí cuando nos encontramos solos en medio de las crisis de la vida, cuando no tenemos ningún recurso, lo único que nos puede quedar, o lo único que nos queda de valor, ¿sabes lo que es? Cristo mismo. Porque esto es lo que de verdad da sentido a nuestra vida. Dios es el Dios que nos va a acompañar toda nuestra vida. Estamos llamados a vivir sabiendo que podemos confiar en Él y en su amor incondicional. Pero si amamos verdaderamente a Dios, esto nos lleva a un siguiente aspecto. Y es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a... Díselo al del lado. Todas las cosas ayudan a bien. Piensa en estos momentos si todo lo que estás viviendo, ¿crees que te va a ayudar a bien? En tus pensamientos. Pues ya te digo yo que no. No pensemos que todo nos va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque nuestra manera de ver el bien es diferente de ver el bien de parte de Dios. Dios, que es más grande que nosotros. Dios, que es un Dios que nos rescató cuando estábamos nosotros muertos. ¿Sabes? Nosotros éramos orgullosos. Nosotros éramos rencorosos. Nosotros éramos temerosos, iracundos, criticones, esclavos de vicios, éramos un montón de cosas, pero Dios nos rescató. A pesar de que no teníamos propósito, a pesar de que el propósito que tenemos de vida éramos nosotros mismos, servirnos a nosotros mismos, Dios murió por nosotros. Y nos dio el propósito ya de no vivir más para nosotros, sino para Él. Dios, como hijo de Dios que eres ahora, te ha dado un nuevo propósito. Te ha dado una nueva identidad. Por eso podemos decir que los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Porque no es que si yo necesito un coche, Dios me da un coche. Que eso está bien que me lo dé, ¿no? Que si necesito un alquiler barato, me dé un alquiler barato. Es mucho más profundo que todo esto, el bien de Dios. El bien de Dios es conocerle más. El bien de Dios es estar más cerca de Él. El bien de Dios es que tú sepas y tengas la convicción de que puedes pasar por cualquier cosa, pero jamás te va a abandonar dejar tu mano. Puede ser que vivas lo que vivas, pero el Señor es fiel a Él
y a su palabra y Él te va a acompañar. Por lo tanto, mi bien es un bien limitado, que está mirándose solamente en las cosas de ahora. Pero el bien de Dios trasciende la eternidad. Amén. Y nosotros somos personas de eternidad. ¿Lo sabíais que somos personas de eternidad? Nosotros vivimos aquí unos cuantos años, pero después nos vamos para nuestra casa celestial. Y aunque en realidad parece que vamos a estar muchos años en el cielo, estamos viviendo todo el día invirtiendo en la tierra. ¿Sabéis? Estamos haciendo unas mansiones aquí en la tierra impresionantes y parece que, bueno, parece no, muchas veces, que lo que estamos invirtiendo en el cielo son, no sé, una tienda de campaña, básicamente. Y estamos llamados a entender que Dios nos ha dado propósito. Dios dice que todo nos ayuda para bien, para que el carácter de Cristo sea producido en nosotros. Nosotros no podemos quedarnos con lo superficial, porque no todo va a ser bueno, no todo va a ser agradable. Todas las cosas que podamos vivir, y cuando dice todas las cosas, es todas las cosas, nos van a ayudar para bien. A que cuando tú piensas en todas las cosas, solamente piensas en cosas buenas. Bueno, yo, por lo menos yo, solamente pienso en cosas buenas. No pienso en las adversidades. Pero, mis queridos hermanos, las adversidades son las que nos llevan muchas veces a conocer profundamente a Dios y entender el propósito de nuestra vida. Mirad, Dios, como está empeñado con nosotros, dice su palabra en Filipenses, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Nosotros somos como el barro, ese pedazo de barro que el alfarero toma sobre el torno y empieza ¿a qué? A tornearle para darle la forma que él desea, para hacer que sea la pieza que él desea que sea. Y el Señor está haciendo esto con cada uno de nosotros. El que empezó la buena obra la va a concluir. Y a pesar de las dificultades, a pesar del trato del Señor, porque el barro no le gusta mucho que lo manoseen, ¿de acuerdo? Porque es una pieza, a pesar de que se construye, se cae, se vuelve a reconstruir porque tiene impurezas, escorias, el alfarero no para de trabajar, el alfarero sigue trabajando y el alfarero divino sigue trabajando en ti, porque Dios te ha dado un propósito para él. ¿Sabes? En Génesis 50 vemos este texto que es precioso sobre José, versículo 20. ¿Sabéis que José vivió? ¿Sabéis quién es José, no? ¿De acuerdo? José, aquel soñador, visionario, hijo de Jacob, un poco chulito él para los hermanos, que le dice, vosotros os vais a inclinar a mí, he visto unas espigas, he visto una luna, un sol, y yo soy el sol, vosotros la luna, bueno, estas cosas, ¿no? Que es vendido por los hermanos, bueno, vendido, es tirado a un pozo, es vendido, bueno, ya sabéis la historia. Pasan años en el que José fue olvidado. Aquel joven que tenía visiones, parecía que aquellas visiones, ¿sabéis qué había pasado con ellas? Habían desaparecido. Cuando va a casa de Potifar, que la mujer de Potifar se le insinúa, y él no quiere nada con ella, es llevado a prisión, todo esto. Todo aquel proceso, toda aquella adversidad, parecía que se había acabado el propósito en el cual había soñado hacía años antes él. Entonces, cuando él se encuentra con sus hermanos, que acaba siendo el segundo de Egipto, después de Faraón, cuando van sus hermanos, porque había una hambruna en Israel, pues él le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esther fue llamada también para interceder por su pueblo. No fue fácil, pero en medio de las dificultades Dios sigue obrando y sigue haciendo su plan en cada una de nuestras vidas. Este es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Nosotros tenemos propósito y nuestro propósito no acaba ni aquí ni ahora. Nuestro propósito está en Él y además es un propósito
eterno. Y el propósito tiene que ver que somos llamados a ser como Jesús. El versículo 29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo y para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Dios nos conoció de antemano. De hecho, Dios te conoce más que ti mismo, que tú mismo. En Juan 1:48, cuando Jesús está eligiendo a los discípulos, se encuentra con Natanael. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael no podía creer lo que estaba oyendo. Pensaba que había pasado desapercibido para Jesús. Pero para Jesús nadie pasa desapercibido. Ni Zaqueo sobre la higuera tampoco pasó desapercibido. Aun cuando nosotros estamos lejos de Dios, Él nos vio nuestra miseria, vio nuestra necesidad profunda, aún en nuestro pecado. Sabía cómo éramos, pero sabía cómo responderíamos a su llamado. Se ocupó, nos cuidó desde la eternidad y nos dio un sentido de vida. Nosotros podemos pasar desapercibidos para el mundo, pero para Dios no pasamos desapercibidos. Dios nos ama profundamente. Dios nos conoce y además Dios nos conoce y además conoce nuestro nombre, como Jesús le dijo a Natanael. Después de que nos conoció, nos predestinó. Aquí no está hablando de que Dios estaba condenando a la gente al infierno, sino justamente aquí lo que está diciendo es que Dios, aquellos que le han conocido, aquellos que le aman, le ha dado un propósito de vida. El propósito nuestro de vida, nuestra destinación, nuestra predestinación es ser hechos hijos de Dios y a imagen de Cristo. Él nos destinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. El anhelo de Dios es que todos y cada uno de nosotros, que somos sus hijos, no nos conformemos con menos que ser como Jesús. No te conformes con ser menos que Jesús. Tu llamado y mi llamado no es incorporar las bendiciones de Dios a nuestra vida. Nuestro llamado no tiene que ver con esto. Nuestro llamado es ser como Jesús. En el tiempo en el cual vivimos, en los cuales que son complejos, son tiempos oscuros, donde cada día el amor está siendo más apagado, la maldad está en aumento, es necesario que los hijos de Dios estemos implicados con Dios. Por descontado que nosotros no podemos cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar. Pero Dios en nosotros sí va a cambiar nuestro alrededor. ¿Sabes que tú estás rodeado de personas que no conocen al Señor? ¿Y sabes que estás alrededor de personas que también conocen al Señor y estamos llamados a ser luz y testimonio a todos ellos? ¿Lo sabemos? El Señor nos ha llamado no para que pasemos 2 años de vida trabajando para nuestro bienestar, sino trabajando para Él. Para que Él pueda desarrollar su voluntad en nuestra vida. Al igual que Jesús dijo, papá, no quiero ir a la cruz, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la. Esto tenemos que recordarlo siempre, saberlo siempre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Dios nos ha salvado para que seamos uno en Cristo y nos convirtamos en su imagen en este mundo. ¿Somos cristianos? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Hoy, ¿cuántos tenemos que salvar? Sí. Dios nos ha salvado. Dios nos ha hecho hijos suyos. Somos cristianos. Y hay que decirlo en voz alta. Somos cristianos. No somos de religión cristiana.
¿vale? No somos de religión cristiana. No somos como tantas personas que tienen una religión. Somos hijos de Dios que tienen una relación con el Creador, con Dios. Y entonces, como ese Creador nos ama, vive en nosotros, está produciendo un cambio profundo en nuestro interior. ¿Amén? Dios está produciendo un cambio interior en nosotros. ¿Amén? No te conformes con menos. No nos conformemos con menos que venir a la iglesia. Que decir, mira, Señor, voy a diezmar, voy a las reuniones del grupo de hogar, que todo esto es buenísimo, pero vamos a ordenar las cosas. Vamos a poner las cosas en orden. El Señor primero y seguimos bajando aguas abajo. ¿Amén? ¿Por qué tenemos que ser el modelo más cercano? O sea, un modelo parecido a Jesús. Por descontado que yo no puedo serlo si no es el Espíritu Santo el que obra en mí, que yo pase a segundo lugar. Porque hay vidas en juego, ¿lo sabéis? Para muchas personas, el único contacto con Dios o con un cristiano vas a ser nosotros. Y entonces no podemos tomarnos esto a la ligera. No podemos tomarnos a la ligera quiénes somos. No jugamos a ser cristianos, somos cristianos. ¿Amén? Somos cristianos porque el Señor ha dado propósito a nuestra vida. ¿Amén? Y concluyo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Me encanta cómo acaba este versículo. Pablo escribe este anhelo de Dios, que Cristo sea el primogénito. El primogénito tiene que ver el mayor en orden. Cristo es único. No hay nadie como Él. Porque Jesucristo es hombre y es Dios. Es el único sin pecado, es el único Dios hecho hombre. Pero en la humanidad, en su humanidad de Jesús, que haya muchos cristianos como nosotros, que sigamos su ejemplo de vida. Que vivamos como Jesús. Que vivamos como realmente hemos sido llamados. Las cosas que vivimos nos ayudan a bien cuando vivimos conforme al propósito que hemos sido llamados. ¿Cuál es el propósito que hemos sido llamados? Ser como Jesús. Amén. Ser como Jesús. Y Dios en nuestro día a día, en nuestra vida, nos va a acompañar en todas nuestras circunstancias. Podemos pasar por dificultades de índole económico, de las que fuesen, personales, de relación con el matrimonio, podemos pasar lo que sea y Dios va a estar con nosotros. Pero no te olvides que en medio de todas tus circunstancias, Dios está poniendo en la imagen de Jesucristo en ti a través del Espíritu Santo. Amén. Qué responsabilidad, pero qué privilegio que tenemos. De verdad que es un privilegio grandísimo, porque vivir como Jesús es una responsabilidad, pero es un privilegio brutal. Porque ya no somos nosotros, sino que es Él en nosotros. Si nosotros empezamos a pensar en lo que perdemos si somos como Jesús, no hemos entendido nada de Jesús. Si nosotros empezamos a valorar nuestra carne más que a Jesús, no hemos entendido nada de Jesús. Pero cuando nosotros ponemos a Jesús en primer lugar, entonces nuestra vida adquiere un sentido profundo. Amén. Dios te ama profundamente. Él te rescató como estabas. Él me rescató como estaba. Pero no nos va a dejar como estábamos, sino que va a hacer su obra completa en nosotros. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Por lo tanto, como no sabemos cuándo será el día de Jesús, estaremos toda la vida trabajando en ello. Amén. ¿Oramos?